Hubo un tiempo en Creta en que su famoso laberinto albergaba una bestia colosal, con cabeza y cola de toro, acompañados con un cuerpo de titán, que se convertiría en una de las bestias más temidas de la antigua Grecia, suponiendo un reto casi insuperable, incluso para los guerreros más valientes. Todos los que conocían de su existencia, sabían que ningún arma era una garantía de victoria ante su descomunal fuerza. En su edad adulta llegó a medir 3 metros, pesando casi 2 toneladas y siendo capaz de devorar a un hombre en menos de 5 minutos. Los pocos valientes que lo vieron directo a sus ojos, los describieron como 2 cráteres de fuego de los que emanaba odio, reflejando en su mirada el peso de la maldición de su nacimiento. Su cuerpo estaba lleno de músculos sobrehumanos, sus piernas y brazos eran del tamaño de un guerrero adulto, y a esto se sumaba su pelaje de color negro rojizo, y tenía unos cuernos afilados que fácilmente podrían atravesar a cualquier rival. Pero tras ese caparazón de poder, se escondía un ser inteligente y complejo, que en su edad adulta forjó una personalidad soberbia y misántropa que lo llevó a la locura. El Minotauro supo desde su niñez que sus antepasados fueron grandes figuras de la sociedad, por ello creía estar destinado a la misma grandeza, aunque al ser encerrado en el laberinto de Creta supo que solo fue una vergüenza para su linaje. Su presencia representaba un triste testimonio de la pasión incontenible de su madre. Su misantropía nació de la idea de superioridad, una idea que va en contra del rechazo, el temor y las burlas que recibió del pueblo que lo vio nacer. Desde que tuvo uso de razón, solo inspiró horror a quienes lo vieron, factores que lo condujeron al odio hacia la raza humana. En su corazón cultivó una ira que solo encontró la paz cuando probó la carne de hombres y mujeres que se burlaron, y lo señalaron como una abominación. Todos estos sentimientos se magnificaron cuando el laberinto se convirtió en su hogar permanente. Cuando sus únicas compañeras fueron la quietud y la soledad, el pasar de los días y las noches aumentaron su gusto por el dolor humano, y aprendió a gozar de las súplicas de las personas que llegaban como sacrificios, gozaba al tenderles trampas, al mutilarlos y al construir monumentos con los cadáveres. A pesar del sadismo de sus acciones, él siempre se dijo que todo fue culpa del rechazo que vivió a temprana edad. Pero su historia comienza mucho antes de que desatara este infierno, incluso antes de su concepción, y se remonta a una relación fuera del matrimonio de Zeus con una de sus amantes, Europa, hija de Agenor y Telefasa, reyes de Tiro. Para consumar esta unión, el dios se transformó en un esbelto toro blanco, se camufló entre las reses del padre de la muchacha. Su color y su carácter agradable llamaron la atención de su amada, y poco a poco se ganó su confianza, hasta que un día ella subió a su lomo. Zeus aprovechó esto para correr al mar y llevarla a la isla de Creta. Al tocar tierra se transformó y reveló su verdadera identidad. De esta unión nacieron 3 hijos, Minos, Radamantis y Sarpérton. Los 3 fueron criados como guerreros, y su primera batalla los enfrentó por la corona de Creta. Tras un combate muy igualado, Minos se declaró ganador, haciendo realidad el deseo de su vida. Desde el momento de su coronación, impuso varios impuestos marítimos. Gracias a esto acumuló una vasta fortuna y comenzó a buscar al mejor arquitecto del mundo. Así encontró al famoso inventor ateniense Dédalos. A este le tomó menos de un año construir el ostentoso palacio solicitado por Minos, una enorme fortaleza lujosa con cuartos reales y áreas para el culto a los dioses. El poder reflejado en las riquezas de Minos y en la arquitectura de su reino, le sirvió para contraer matrimonio con la princesa Pasífae. La joven y hermosa pareja nunca imaginó que les esperaba la llegada del Minotauro. En los primeros años de convivencia engendraron 4 hijos, Ariadna, Fedra, Androgeo y Glauco. Después del nacimiento de su último hijo, el gobierno de Minos fue muy cuestionado por los habitantes de Creta, pues los impuestos asfixiaban a la mayoría del pueblo. La necesidad de aceptación del rey lo obligó a rezar a todos los dioses del Olimpo, pero sus ruegos solo llegaron a oídos de Poseidón. El rey le pidió un toro tan esbelto y bello, como la transformación que Zeus usó para conquistar a su madre años atrás. Poseidón aceptó con una condición: la bestia debía ser sacrificada 30 días después de su llegada a Creta, como una muestra de respeto a los dioses, y solo así lograría convencer al pueblo de que el Olimpo estaba de su lado. Lleno de felicidad, Minos aceptó, y vio emerger de la playa un toro majestuoso cubierto de la espuma de las olas. Al igual que en la leyenda que escuchó 1000 veces de niño,
pudo montar al animal y pasearse por las calles como símbolo de triunfo. 30 días con sus noches duró la celebración del favor de los dioses. No hubo otro momento en la vida de Minos que pudiese compararse. Esta felicidad nubló su razonamiento y decidió no sacrificar al toro que le entregó el dios. En su lugar mató a uno común y corriente, y lo ofreció como ofrenda al Olimpo al frente de todo el pueblo de Creta. El toro divino, en cambio, fue camuflado entre su rebaño para que engendre una nueva raza exótica, y el rey pensaba vender cada ternero por el precio de un palacio. Esto llegó a oídos de Poseidón, quien juró que la maldad y avaricia de Minos no quedaría impune. Manipuló el carácter del animal, lo convirtió en un ser violento y carnívoro. El toro, que después se convirtió en el padre del Minotauro, comenzó a correr por el reino de Creta, destruyendo los monumentos de Minos. Atacó a los guerreros más cercanos al monarca y comenzó a comer carne humana, tal como lo haría su hijo después. A pesar de los estragos y daños, Poseidón consideró que la venganza no estaba completa. Su plan lo concretaría con ayuda de la diosa de la belleza, la sensualidad y el amor, Afrodita. Tras escuchar el insulto de Minos a los dioses, esta deidad no dudó en aceptar. Maldijo a Pasífae, esposa de Minos, con un hechizo que le provocaba un incontenible deseo carnal hacia el animal. Desde ese momento la reina solo tenía ojos para el toro. Pero ella no conseguía llamar su atención. Después de varios intentos y muy desesperada acudió a Dédalo, y le pagó todo el oro que tenía a su disposición, con el fin de que le construyera una vaca con madera importada de Atenas. La estructura fue cubierta con piel de la última vaca que preñó el toro, y fue llevada al prado donde pastaba el animal, lugar en donde se unieron de forma carnal, consumando así el deseo de la reina. Semanas después el vientre de Pasífae delataba el embarazo. En los 9 meses que duró la formación del infante, el rey nunca sospechó nada inusual. Por ello, estuvo al borde de la locura cuando las parteras pusieron en sus brazos a un engendro de cuerpo humano, con la cabeza y cola de ternero. El nacimiento de la bestia trajo una gran vergüenza al rey Minos, quien de inmediato entendió que esto era obra de Poseidón. Por eso, torturó a la reina hasta que confesó el plan con el que concibió al monstruo, y tras escuchar el retorcido relato de amor ordenó esclavizar a Dédalo. Además, mandó a matar a los sirvientes que vieron a la bestia. Solo así la reina pudo criar al Minotauro durante los primeros años de su infancia. Pero esto no duró mucho tiempo. Con el paso de los años la fuerza del Minotauro aumentó a magnitudes descomunales. Cada día su carácter se volvía más agresivo e incontrolable, hasta que su madre comenzó a insultarlo y a despreciar su existencia. Ese fue el detonante para que la joven bestia comience a recorrer las calles de Creta devorando a los lugareños. Una vez más, el reinado de Minos corría peligro. Su desesperación lo llevó a consultar a un oráculo, ya que no encontró respuesta de ninguna deidad. El consejo fue liberar a Dédalo y darle todos los recursos para que construya un enorme laberinto que sería el hogar del temible Minotauro. Las paredes tendrían varios metros de altura, siendo necesarios cientos de esclavos para encerrar a la bestia en el laberinto, que fue llamado como el infierno de Creta. Todo el que entraba en el hogar del vil monstruo, ya sea como sacrificio o por curiosidad, se convertiría en su comida. Poco tiempo después, la tragedia volvió a tocar la puerta del rey Minos. Un mensajero llegó de Atenas con la noticia del asesinato de su hijo Androgeo. El príncipe acudió para participar en los Juegos Panatenaicos, que se celebraban cada 4 años en esa ciudad. En cada presentación el hijo de Minos dejaba en ridículo a los otros participantes, por esto le tendieron una emboscada y lo asesinaron a traición. Minos se encolerizó a tal punto que pensó en liberar al Minotauro para llevarlo a Atenas, pero ningún soldado se atrevía a cumplir con el traslado. Como la idea no prosperó, reunió a todo su ejército y partió hacia Atenas. Sabía que ningún ateniense estaba listo para el ataque, por esto solo le tomó unas horas tomar la ciudad, asesinar a casi todo el ejército y someter al pueblo. Aparte de las riquezas, el rey de Creta los obligó a enviar 7 doncellas y 7 vírgenes cada 9 años. Todas estas mujeres eran enviadas al laberinto para alimentar al Minotauro. Después de varios tributos, la paciencia del príncipe de los atenienses llegó a su límite. Teseo decidió viajar a Creta camuflado como una de las ofrendas para el Minotauro, pero su objetivo real era matarlo. Era el único hombre en la tierra con una idea tan audaz.
Al llegar a Creta, Teseo y los otros tributos fueron encerrados en el jardín de Ariadna, la hija de Minos. Durante una noche estrellada los príncipes coincidieron en un patio lleno de jazmines. Sus ojos se encontraron bajo la mirada de la constelación de Tauro, y sucumbieron a las garras del amor. El enamoramiento provocó que Teseo confiese su arriesgado plan a su amada. Tras conocer esto, el miedo se apoderó de Ariadna, y al igual que sus padres acudió a Dédalo por una necesidad del corazón. El inventor le entregó un ovillo de hilo rojo de oro, el cual ató a su mano, y el resto se lo llevó Teseo para recordar el camino de vuelta cuando necesite escapar del laberinto, además de entregarle una espada con la cual podría hacer frente a la bestia. Pero había una condición: debía llevarla consigo a Atenas, ya que su padre la asesinaría cuando se entere de su traición. Teseo aceptó e ingresó al laberinto durante una noche neblinosa. Por varias horas estuvo perdido entre corredores idénticos desenrollando el ovillo, y encontró al Minotauro en una esquina lejana. Podía escuchar cómo trituraba los huesos de un tributo, y a su alrededor había miles de restos humanos apilados junto a las paredes ensangrentadas. Pasaron pocos segundos para que la bestia note su presencia. Ni los 3 metros, ni los cuernos ensangrentados, ni los músculos descomunales, ni el bramido infernal pudieron atemorizar a Teseo. Lo primero que hizo fue rodear al Minotauro para que éste se agote. Así pasó casi una hora recorriendo los intrincados pasillos del laberinto, y gracias al hilo siempre supo dónde estaba. Mientras huía sentía cómo vibraba el suelo por la carrera de la bestia. También percibía el aliento a sangre putrefacta que emanaba. En 3 ocasiones estuvo cerca de alcanzarlo, e incluso el hacha del monstruo le rasgó su brazo de ataque, pero nada lo detuvo. Cuando vio cansada a la bestia, la enfrentó con toda la energía que le quedaba. La espada sagrada que le entregó Ariadna hacía temblar el arma gigante de la bestia. En sus ojos se podía ver la sorpresa ante la valentía y la fuerza que desprendía Teseo, una fuerza impulsada por el arma que empuñaba, por el amor que lo movía y por su deseo de justicia. Así pudo romper el hacha del Minotauro, y cuando la bestia se vio desarmada comenzó a realizar unas furiosas embestidas al estilo de un toro de lidia. 10 veces los cuernos de la bestia rozaron el pecho del héroe, quien pese a esto nunca temió por su vida. Durante las carreras medía y estudiaba el momento indicado del ataque, esperó y calculó el espacio. Cuando vio claramente su oportunidad se abalanzó con todas sus fuerzas, y hundió la espada que le entregó su amada en el pecho del Minotauro. En ese momento los ojos de los dos se quedaron clavados en la mirada del otro. En unos estaba el ilustre brillo de la victoria, y en los otros se apreciaba un cráter de odio que se fue apagando, hasta dejar un abismo que guardaba miles de rencores que nunca sanaron. El cuerpo del mítico Minotauro quedó abandonado entre los restos de miles de humanos, que suplicaron y enloquecieron por su hambre de venganza, y por primera vez desde su nacimiento se quedó quieto y encontró la tranquilidad. Así terminó la vida de una de las figuras más temidas de la historia, un ser que fue capaz de atemorizar al guerrero más fuerte o incluso a los dioses, un ser de odio que perdió en una batalla motivada por el amor. Todos estos pensamientos cruzaban por la cabeza de Teseo mientras seguía el hilo que lo conducía hacia su querida Ariadna.